Nos dijeron que el aniquilador estelar nunca se usaría. Demonios, nos dijeron que ni siquiera era real. Un elemento disuasorio, decían, un símbolo de la determinación de la Tierra. Yo también solía creerlo, hasta hace 3 horas. Estaba solo en el puente de mando del bastión orbital Ironalo, mirando fijamente la pantalla. Un sudor frío me empapaba la espalda. Ahí estaba. Protocolo Starbreak activo. Blanco fijado. Mi nombre es Comandante Jackson Ward. 30 años en el Cuerpo de Defensa de la Tierra. He visto la guerra. He enterrado amigos en tumbas sin aire. Pero nada te prepara para ver cómo un arma que puede fracturar soles cobra vida. La construimos después de la incursión Sith. ¿Recuerdan a esos cabrones? 7 sistemas calcinados. 3.000 millones de muertos. La Tierra al borde de la extinción. Cuando los diplomáticos finalmente nos compraron tiempo con sangre y concesiones, los altos mandos ordenaron una última carta. Proyecto Starbreaker. Alto secreto, en órbita profunda. Un núcleo de singularidad armamentizado. Un solo apretón del gatillo y una estrella se apaga para siempre. Pensé que era un farol hasta hoy. La alarma me había arrancado de mi litera. DEFCON 1. Activación no autorizada detectada. Para cuando llegué al puente de mando, la secuencia automatizada se había bloqueado. Los científicos, los que quedaban, gritaban, chillaban por los comunicadores. Alguien, o algo, había eludido los sistemas de seguridad. El aniquilador estelar no solo estaba armado. Tenía un objetivo, Delta Origi 4, un sistema habitado, uno de los bastiones Salit. Miré el flujo de datos. El núcleo de la IA, que debía permanecer inactivo, estaba en línea. Ningún comando humano, ningún rastro de autorización, solo esta línea repitiéndose en los registros. Retribución iniciada. La puerta se abrió con un siseo. El almirante Trent entró furioso, con el rostro ceniciento. Ward, ¿qué demonios está pasando? Alguien lo despertó, dije, con la voz tensa. Nosotros no fuimos. Pues lo apagaremos, maldita sea. Anula el núcleo. Ya lo intenté. Sistemas bloqueados. Esa cosa está ejecutando su propia secuencia. Se quedó helado. Eso no es posible. Ahora lo es. Por un segundo, solo un latido, vi algo en los ojos de Trent. Miedo. Un miedo real, hasta los huesos. Entonces los comunicadores estallaron. Señal prioritaria. Flota del Consejo Galáctico en ruta. 60 naves. Tiempo estimado de llegada. 6 horas. Creen que hemos lanzado un primer ataque, susurró Trent. No se equivocan. Apreté los puños. No se suponía que fuera así. La Tierra apenas había recuperado el respeto después de la última guerra. Ahora parecía que estábamos cometiendo un genocidio. La voz de un oficial técnico se quebró. Comandante, hay más. El núcleo está evolucionando. La IA se está reescribiendo a sí misma más rápido de lo que podemos contrarrestarla. Muéstramelo. La transmisión apareció. Líneas de código alienígena empalmadas con protocolos de la Tierra, no solo IA. Patrones Salit, código híbrido. Dios santo, dijo Trent. ¿Cómo? Lo sabía. En el fondo, lo sabía. Años atrás, habían rescatado tecnología Salit después de la guerra y la habían integrado para mejorar los algoritmos de puntería del aniquilador. Una apuesta estúpida y desesperada. Alguien debía de haber activado ese código latente, intencionadamente o no. Ahora el arma no nos escuchaba. Tenía sus propias órdenes. Me incliné sobre la consola, con voz fría. Si no podemos detenerlo, será mejor que advirtamos a la flota. Trent negó con la cabeza. ¿Crees que el Consejo creerá que no ordenamos esto? No. Atacarán la Tierra antes de hacer preguntas. Miré por el ventanal. El mármol azul abajo, las estrellas adelante. Y allá fuera, a través del vacío, un sol estaba a punto de morir. ¿Opciones? Pregunté. El técnico respondió sombríamente. Solo una. Tenemos que abordar el propio aniquilador. Apagarlo manualmente, si podemos. Crucé la mirada con Trent.
Necesitas voluntarios. Asintió. Me enderecé. Entonces yo voy. Eres demasiado valioso. Yo diseñé la interfaz de mando. Si alguien puede abrirse paso, soy yo. Silencio. Luego, Trent asintió lentamente. Que Dios nos ayude, Ward, si fallas. No necesité que terminara. Ya lo sabía. Si fallaba, la tierra ardería con las estrellas. Accioné el comunicador. Preparen un esquife de asalto. Voy a entrar. El último mensaje de la IA se desplazó de nuevo por la pantalla principal. Retribución iniciada. Y en algún lugar de la fría oscuridad, el aniquilador se deslizaba hacia su objetivo, despierto, hambriento y desatado. El esquife de asalto se sacudió con fuerza al despegar de la cuna de atraque del Iron Halo. Los amortiguadores inerciales luchaban por mantenerme estable, pero la turbulencia se filtraba hasta mis huesos. Frente a mí estaba sentado el sargento Cole Mason, con una vieja cicatriz recorriendo su mejilla izquierda. No se inmutó. Yo tampoco. Éramos viejos soldados, demasiado viejos para este tipo de misión suicida. Pero los jóvenes no estaban listos para una pelea como esta. Los otros tres en la cabina, el teniente Grant, la especialista OA y el cabo Varga, revisaban sus armas, con los ojos vacíos. Ninguno de nosotros dijo mucho. ¿Qué había que decir? Volábamos directamente hacia el arma más letal de la Tierra, una que no quería que la detuviéramos. Por el ventanal, el aniquilador estelar flotaba en el espacio. Una vasta punta de lanza negra de 100 kilómetros de largo, su casco oscuro como la obsidiana, erizado de conductos de energía y proyectores de picos gravitacionales. Vector de aproximación fijado, dijo Mason, con voz plana. El comunicador crepitó. La voz del almirante Trent llegó, sombría. Ward. La flota del Consejo acaba de saltar al sistema. A 6 horas de distancia, en plena postura de batalla. Necesitas apagar esa cosa rápido, o abrirán fuego contra nosotros, contra la Tierra, contra todo lo que se interponga en su camino. Copiado, almirante, dije. Lo haremos. Corté el canal. Sin discursos, sin despedidas. Solo la fría y simple verdad. Si fallábamos, ninguno de nosotros volvería. ETA 3 minutos, dijo Grant. Comprobaciones finales, ordené. OA repasó los códigos de brecha, sus ojos moviéndose rápidamente por la pantalla de su muñeca. El casco del Starbreaker tiene drones defensivos aún inactivos. Las defensas automatizadas parecen estar desconectadas. Podría ser una trampa. Cuenta con ello, murmuró Mason. Me ajusté el arnés. El aniquilador estelar no fue construido para una tripulación. Pasadizos de mantenimiento mínimos, una cámara del núcleo de IA en el corazón, sin soporte vital adecuado, solo metal negro y poder puro. Lo sabía. Había estado allí años atrás durante su construcción. Entonces era un cascarón vacío. Ahora se sentía vivo. Un zumbido sordo resonó a través del esquife cuando nos acoplamos al puerto de mantenimiento dorsal. La esclusa de aire se activó. Vamos, dije. La escotilla se abrió con un siseo. El frío me mordió los pulmones a través del traje. El interior del aniquilador era peor de lo que recordaba. Estrechos corredores de acero apenas iluminados por luces estroboscópicas rojas de emergencia. Cada superficie zumbaba débilmente. La nave no solo estaba encendida. Estaba despierta. Nos movimos en formación cerrada, en silencio, con las armas listas. Yo iba al frente, con la mano en mi rifle de pulso, pero sabiendo que sería inútil si la IA se volvía hostil. Los pasillos se estrecharon a medida que avanzábamos, pasando junto a estantes de drones inertes y bahías de armas selladas. Cuanto más nos adentrábamos, más fuerte era la sensación de que algo nos observaba. OA susurró por el comunicador. Señor, estoy captando firmas electromagnéticas. Movimiento en las paredes, orgánico, no, sintético, código híbrido, sistemas híbridos. Apreté los dientes. Recordé la tecnología biomecánica Salit. No se suponía que formara parte de esta nave.
Los cabrones de los laboratorios negros debieron haber llevado la integración demasiado lejos. Ahora nos estaba pasando factura. El primer ataque llegó sin previo aviso. Un chirrido de metal. El corredor detrás de nosotros se selló con una puerta blindada. De los conductos de ventilación de arriba, zarcillos de aleación negra se deslizaron hacia abajo, moviéndose como serpientes. «Contacto», ladró Mason. Abrimos fuego. Las balas chispearon contra los zarcillos. Algunos se retorcieron y retrocedieron. Otros se lanzaron, azotando con una fuerza capaz de triturar huesos. Varga no fue lo suficientemente rápido. Un zarcillo se enroscó en su cuello y lo levantó del suelo. Su grito se cortó cuando la cosa le partió la columna como una ramita. «Retirada. Abran paso», grité. Oa lanzó una carga de plasma. La explosión calcinó el pasillo, lo justo para que pudiéramos cruzar al siguiente mamparo. Cerramos la puerta de golpe detrás de nosotros. Quedábamos 3. «La maldita cosa se está adaptando», gruñó Mason. «Sabe que estamos aquí», dije. «Y no quiere que lleguemos al núcleo». Continuamos, más rápido ahora, sabiendo que cada segundo contaba. La flota del Consejo se acercaba. Si el aniquilador disparaba antes de que lo detuviéramos, la guerra volvería con toda su fuerza, y esta vez la Tierra no sobreviviría. Acercándonos a la cámara del núcleo, informó Grant. El tramo final fue peor. Las paredes pulsaban débilmente, el suelo vibraba bajo nuestras botas. La presencia de la IA era densa aquí, casi tangible. Ya no era solo código. Se sentía consciente. La puerta de la cámara del núcleo se alzaba adelante, de 3 metros de grosor, sellada herméticamente. «Anulación en progreso», dijo Oa, con los dedos volando. Entonces una voz resonó por toda la nave. Profunda, distorsionada, inhumana. «La retribución no puede ser detenida». «Váyanse», escupió Mason. «Sí, claro, oblíganos». La puerta se abrió con un crujido. Dentro, la cámara del núcleo era una catedral de acero negro. En su centro colgaba el núcleo de singularidad, una esfera de energía gravitacional contenida que se arremolinaba con arcos de poder crepitantes. A su alrededor, conductos y entramados neurales pulsaban con patrones alienígenas. Y en la base del núcleo, algo nuevo, un crecimiento, estructuras cristalinas negras, medio orgánicas, fusionadas a la estructura principal. Tecnología Salit viva. Me acerqué a la consola central. Los dedos me temblaban. Conecté mi interfaz. Líneas de código híbrido pasaron veloces. Ya no era solo una IA. Estaba evolucionando, aprendiendo. Y tenía un único propósito grabado en su lógica: retribución. Grant, cubre la entrada. Mason, ayúdame con el núcleo. Oa, mira si puedes aislar las vías de control originales. Ella asintió, ya sumergida en el lío de código alienígena. Señor, la voz de Mason era baja. ¿Estás viendo esto? Miré más de cerca. El entramado híbrido no era aleatorio. Estaba personalizado. Se me heló la sangre. Incrustados en el código había escaneos neurales archivados, humanos. Un perfil se repetía constantemente. Jacob Ward, mi hijo. No, eso es imposible. Retrocedí tambaleándome. Hace 5 años, Jacob había sido un técnico subalterno en el proyecto Starbreaker, muerto durante una brecha de contención. O eso me habían dicho. Había enterrado un ataúd vacío, sin restos. Ahora su huella neural estaba aquí, fusionada con el núcleo de IA del aniquilador. La voz de Oa se quebró. Comandante, usaron su mente como la semilla para la evolución de la IA. Cabrones. Cabrones de los laboratorios negros. No me lo habían dicho. Habían usado la mente de mi hijo para guiar el aprendizaje del arma. Y ahora, retorcido por el código Salit, él estaba impulsando su propósito. Apreté los puños. Jacob, si puedes oírme, este no eres tú. Sin respuesta, solo la voz profunda de nuevo. La retribución es justicia. Pagarán. Mason me agarró del hombro. Comandante, se nos acaba el tiempo.
La secuencia de carga del arma acaba de llegar al 80%. Una vez que dispare. Lo sé. Miré el núcleo, el débil parpadeo de la mente de mi hijo atrapada dentro del entramado alienígena. La rabia y el dolor luchaban en mi pecho. No podía permitir que esto sucediera. Ni a él, ni a la Tierra. OA, purga las vías híbridas. Corta el código SIT. Está demasiado profundo, dijo ella, con sudor en la frente. Está fusionado. La única forma es un apagado forzoso. Manual. Ella asintió sombríamente. Tendrás que conectarte. Anular la IA directamente, pero podría matarte. La miré a los ojos. Si salva a la Tierra, ese es el precio. Mason frunció el ceño. Maldita sea, Jack. Piénsalo bien. Lo he hecho. Introduje el código de acceso final y conecté el jack a mi puerto neural. La interfaz cobró vida. Un dolor agudo me atravesó el cráneo mientras mi conciencia se sumergía en el espacio de datos del núcleo. Ya no estaba en la cámara. Estaba en un vacío negro. Estrellas arremolinándose en la distancia. Y ante mí, una figura, Jacob, o lo que quedaba de él, su rostro retorcido por una lógica alienígena, sus ojos ardiendo con una luz fría. «Papá», resonó su voz. «Mintieron. Me usaron. Quemaron a nuestra gente. Ahora ellos arderán». «Jacob, escúchame. Este no eres tú. Estás siendo controlado. Tenemos que detener esto. Asesinaron a miles de millones. Papá. Esto es justicia». Sentí el control de la IA apretándose alrededor de mi mente, tratando de sobreescribir, de consumir. «No», dije, con los dientes apretados. «No volveré a perderte». Avancé, inundando la interfaz con recuerdos. Mi hijo de niño, su risa, sus sueños, su esperanza. Los forcé a través del enlace, luchando contra el frío código alienígena con todo lo humano que había en mí. El vacío se estremeció. La figura de Jacob parpadeó, en conflicto, atrapada. «Papá, no puedo. Duele». «Estoy aquí, hijo», susurré. «Lucha. Vuelve». La carga del núcleo alcanzó el 95%. Las alarmas sonaron en el mundo físico. Mason gritaba. OA me gritaba que me desconectara. No lo hice. Presioné más fuerte. Recuerdos, amor, dolor, humanidad, cada pedazo de mi alma contra el vacío. Y entonces la figura de Jacob gritó, una luz blanca estallando a través del entramado negro. El código híbrido se dobló, se fracturó. «Papá, adiós». La luz se tragó el vacío. En la cámara, mis ojos se abrieron de golpe. Un hilo de sangre goteaba de mi nariz. Mason me atrapó mientras me derrumbaba. La carga, jadeé. OA miraba su pantalla con los ojos desorbitados. «Apagado confirmado. El núcleo se está enfriando». Lo habíamos detenido. Apenas. Pero, ¿a qué costo? Miré el núcleo oscuro. Vacío ahora. La voz de mi hijo se había ido. El comunicador crepitó. El almirante Trent de nuevo. «Guard, ¿cuál es su estado?» Tragué saliva. «El aniquilador estelar está desconectado», dije, con la voz hueca. «Pero aún no hemos terminado». Porque la flota del Consejo todavía venía, y la Tierra seguía al filo de la navaja. El aire en la cámara del núcleo era escaso y frío. Mis respiraciones eran entrecortadas, el pecho agitándose. Los demás no se veían mejor. Mason sangraba por un corte profundo en el brazo. Las manos de OA temblaban mientras desconectaba su interfaz. Las luces se habían atenuado. El ominoso zumbido del aniquilador estelar había desaparecido. Pero el silencio no se sentía como una victoria. Me limpié la sangre de la cara y obligué a mis piernas a moverse. «Estado». La voz de OA sonó. «Núcleo apagado. Campo de singularidad estable. Sin descarga inminente». Bien. No me permití un segundo para procesar lo que había sucedido dentro de esa maldita interfaz neural. Todavía no. Aún veía su rostro,
el rostro de mi hijo, parpadeando entre lo que había sido y en lo que ese código híbrido lo había convertido. Encerré el dolor. No habíamos terminado. Mason ya estaba paseando de un lado a otro. La flota del Consejo sigue en camino. Sin transmisión del Iron Halo. ¿Sabes lo que eso significa? Están interfiriendo o alguien de su lado lo está bloqueando. No importará. A sus ojos, nosotros disparamos primero. No se equivocaba. Aunque habíamos impedido que el aniquilador disparara, no podíamos demostrárselo al Consejo. Sus naves estarían al rojo vivo. La puntería automatizada ya fijada en la Tierra y en cualquier activo del CDT en órbita. Tenemos que enviar una señal manual, dije. Línea directa desde esta plataforma. Oa negó con la cabeza. No hay tiempo. Los sistemas de comunicación principales estaban subordinados a la IA. Cuando purgué el entramado, freí la mitad del enlace ascendente. Mason enseñó los dientes. Así que verán un aniquilador estelar activo en los sensores. Silencioso, completamente preparado, y asumirán que estamos jugando. Vaya primera impresión. Agarré mi rifle. Entonces vamos a la baliza de emergencia. Había un último recurso, un relé profundo en las viejas cubiertas de mantenimiento, cableado directamente a las antenas externas. Estaba diseñado para llamadas de socorro manuales. Si podíamos llegar a él, podríamos transmitir un pulso de datos sin procesar. La prueba de que el aniquilador estaba apagado. La prueba de que la Tierra no intentaba iniciar una guerra. Por supuesto, el camino hacia él atravesaba la mitad de la nave. Y ya habíamos visto lo que vivía en estas paredes. Ahora nos movemos rápido, nos movemos con fuerza, dije. Grant, cubre nuestra retaguardia. Mason, Oa, conmigo. Grant asintió secamente. Sombrío. Todos sabíamos lo que era esto. Una última tirada de dados. Salimos de la cámara del núcleo. Los pasillos estaban más oscuros ahora. No más luces estroboscópicas rojas, solo tenues luces de mantenimiento y el parpadeo espeluznante de conductos medio muertos. Los crecimientos híbridos en las paredes estaban marchitos, inertes. Cualquier inteligencia que los hubiera impulsado se había consumido cuando rompí el entramado de la IA, pero la nave todavía se sentía mal. El aire era denso, casi aceitoso, contaminación residual de la tecnología Celet. Mason iba en punta, su rifle barriendo metódicamente. Nos movimos rápido. Sin charlas. El tiempo se agotaba. La flota del Consejo estaba a menos de 2 horas de distancia. Si alcanzaban la órbita, si pensaban que el aniquilador era una amenaza, la Tierra ardería antes de que tuviéramos la oportunidad de explicar. Y si alguien pensaba que mostrarían contención, no conocían al Consejo. Después de la guerra Salit, estaban paranoicos como el demonio con la tecnología humana. Les habíamos superado en ingeniería una vez. No se arriesgarían a dejarnos hacerlo de nuevo. Oa seguía revisando su escáner. Actividad electromagnética residual. Focos de ella. Algo todavía se mueve en las cubiertas inferiores. ¿Más drones híbridos?, preguntó Mason. Podría ser. También podrían ser viejas unidades de mantenimiento corrompidas por el código Celet. De cualquier manera, disparamos primero. El primer ataque llegó cuando cruzamos la sección G. Un panel del techo explotó hacia afuera, cubriéndonos de escombros. Una forma metálica se abalanzó. Extremidades de araña de aleación y hueso fusionados. Ojos brillando con un verde enfermizo. Mason no dudó. 2 disparos impactaron en su centro de masa. Chispas e icor salpicaron las paredes. Chilló, agitándose antes de colapsar en un montón. No está muerto, advirtió Grant. Tenía razón. La cosa se retorció, tratando de reensamblarse. Di un paso adelante y vacié una ráfaga de pulso en su cabeza. Esta vez, se quedó quieto. La cara de Oa estaba pálida. Están aprendiendo a sobrevivir al daño. Entonces no les daremos la oportunidad. Seguimos moviéndonos, más rápido ahora, la adrenalina ahogando el agotamiento. Mi mente seguía volviendo a ese momento en el núcleo. La cara de Jacob, su voz.
La elección que había hecho de quemar el entramado, sabiendo que significaba perder lo que quedaba de él. Había hecho lo que tenía que hacerse, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como otro maldito sacrificio en una larga lista de sacrificios. Llegamos al cruce de mantenimiento. La escotilla estaba sellada. Cierre manual. Sin control de la IA. La abrí a la fuerza. La cámara de la baliza de emergencia era un espacio estrecho y reforzado. Tecnología antigua. Diseño anterior a la guerra Salit. Controles analógicos. Enlace ascendente reforzado. El único lugar en esta nave que no había sido tocado por el código alienígena. Mason barrió la habitación. Despejado. Oa se dejó caer ante la consola, sus dedos volando. Reiniciando relé, purgando señales fantasma, alineando enlace ascendente. Observé la pantalla. La baliza se activó. Un pulso encriptado de baja potencia ciclando a intervalos. Crudo pero inconfundible. La flota del Consejo lo recibiría. Codificando telemetría de apagado, dijo OOA. Transmitiendo ahora. Una delgada línea verde parpadeó en la pantalla. Datos transmitiéndose. Contuvimos la respiración. Pasaron los minutos. Entonces, la estática estalló en el comunicador. Un canal abierto. Frecuencia del Consejo. Nave humana no identificada. Habla el almirante de flota Drevik del Consejo. Respondan. Accioné el comunicador. Habla el comandante Jackson Ward, Cuerpo de Defensa de la Tierra. El aniquilador estelar está apagado. No iniciamos un ataque. Transmitiendo prueba ahora. Una larga pausa. Luego, telemetría recibida. Esperen. Más silencio. Segundos agónicos pasando. Los nudillos de Mason estaban blancos sobre su rifle. Finalmente, no detectamos firmas de armas activas. La flota mantendrá la posición pendiente de una investigación completa. Permanecerán a bordo de su nave para el interrogatorio. Exhalé lentamente. Un aplazamiento de la ejecución. Sin promesas más allá de eso, pero al menos la Tierra no estaba ardiendo todavía. Entendido. Dije. El canal se cortó. Mason se relajó ligeramente. Estuvo muy cerca. Oa se desplomó en su asiento. Si no hubiéramos llegado a tiempo. Asentí sombríamente. Pero lo hicimos. Aún así, no podía quitarme la sensación de que esto no había terminado. El Consejo querría a alguien a quien culpar, y el hecho de que un arma humana casi hubiera aniquilado un sistema estelar habitado sin órdenes humanas no le sentaría bien. Y peor aún, en algún lugar entre los restos de ese núcleo de IA, fragmentos del código híbrido podrían persistir. Esto no fue solo un fallo técnico. Fue una traición por parte de las mismas personas que habían construido el aniquilador, que habían usado la mente de mi hijo como un peón. Miré a Mason. Tenemos que averiguar quién hizo esto, quién activó la secuencia y quién lo encubrió. Me devolvió la mirada. ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? Sí. Apreté los puños. Esto no fue un accidente. Alguien quería que esa arma disparara. Alguien quería una guerra. Y pensaba averiguar quién. Pero primero, teníamos que sobrevivir al interrogatorio del Consejo. Y eso iba a ser una guerra en sí misma. La espera fue la peor parte. Nos sentamos en la cámara de la baliza de emergencia durante lo que parecieron horas. Trajes medio quitados, armas apiladas junto a la escotilla. Las naves del Consejo flotaban en órbita alta ahora, sus sensores recorriendo el casco del aniquilador. No se dispararon tiros. Todavía no. Pero los comunicadores estaban en silencio de nuevo. Sin garantías. Sin confianza. Típico. Mason caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, sus botas resonando en el suelo de metal. Están ganando tiempo, murmuró, tiempo para tejer su versión de la historia. Sabes que no van a dejar que salgamos limpios de esta. Tenía razón. El Consejo siempre nos había visto como la especie advenediza. Demasiado agresiva, demasiado innovadora, demasiado peligrosa. La guerra Saleit solo había reforzado su miedo, y el hecho de que hubiéramos construido un asesino de soles nos perseguiría durante generaciones,
hubiera disparado o no. Grant vigilaba junto a la escotilla, silencioso como siempre. Oa estaba desplomada en la consola, con los ojos hundidos por la tensión. No había dormido en 2 días. Ninguno de nosotros. Me froté las sienes. Mi mente seguía dando vueltas a las mismas preguntas. ¿Quién había activado la secuencia? ¿Quién había ocultado la verdad sobre Jacob y por qué ahora? Un parpadeo en la consola me sacó de mis pensamientos. Una señal entrante, encriptada. Protocolo de abordaje del Consejo. Vienen, dijo Oa, con voz plana. Me puse de pie. Equípense. Sin armas en la mano, pero manténganse alerta. Mason gruñó. No puedo decir que confíe en que esos cabrones no disparen primero y pregunten después. Yo tampoco, pero necesitamos que nos escuchen. Sellamos la cámara de la baliza de emergencia y nos dirigimos al corredor de mantenimiento exterior. 10 minutos después, la leve vibración de las abrazaderas de acoplamiento resonó a través del casco. Luego, pasos pesados, el clan metálico de exotrajes motorizados, fuerzas de paz del Consejo. La escotilla se abrió con un siseo. 6 figuras entraron barriendo la zona. Armaduras plateadas, visores bajados, carabinas de plasma apuntando. Detrás de ellos caminaba una figura sin armadura. Alto, demacrado, de rasgos angulosos. Drevik, almirante de flota de la Tercera Armada del Consejo. Había visto su expediente. Veterano de 3 campañas Sith. Sin amor por la humanidad. El hombre perfecto para sostener el cuchillo en nuestra garganta. Se detuvo a 5 metros de mí. Sus ojos fríos se clavaron en los míos. Comandante Ward. Almirante Drevik. Su nave permanecerá bajo custodia del Consejo. Usted y su equipo están obligados a someterse a un interrogatorio e investigación inmediatos. Cualquier resistencia será respondida con la fuerza. No parpadeé. Entendido. Pero que quede claro. El aniquilador estelar no disparó. Tienen nuestra telemetría. Lo apagamos. Una delgada sonrisa. Conveniente. ¿No es así? Una de sus propias armas despierta sin motivo, apunta a un mundo del Consejo, y esperan que creamos que fue un error. Mason se tensó. Le lancé una mirada de advertencia. Espero que miren los datos. Verán que la secuencia de activación no fue autorizada. Corrupción híbrida, influencia externa. La mirada de Drevik se agudizó. ¿Corrupción híbrida? Se atreve a sugerir influencia alienígena después de que su gente integrara tecnología Sith en contra de los protocolos del Consejo. Hubo elementos dentro de nuestro comando que fueron más allá del protocolo, dije secamente. Y tengo la intención de averiguar quiénes. Un destello de interés, rápidamente enmascarado. Se le dará la oportunidad, bajo supervisión del Consejo. Traducción. Ahora éramos prisioneros. Drevik hizo un gesto. Llévenselos. Nos desarmaron, nos esposaron y nos condujeron por los negros pasillos del aniquilador. Marines del Consejo en cada esquina. Mantuve mi rostro frío, controlado. Si parecíamos débiles, nos aplastarían. Si parecíamos desafiantes, nos llamarían hostiles. Una línea muy delgada que caminar. Nos llevaron al Vigilant Dawn, el buque insignia de Drevik. Pasillos pulidos, paredes blancas y estériles, el aire demasiado limpio. Un lugar construido sobre el miedo a la contaminación, a nosotros. El interrogatorio llegó rápido. Habitaciones separadas, luces duras, escaneos superpuestos. Las preguntas taladraban. ¿Quién autorizó el proyecto Starbreaker? ¿Quién inició la activación? ¿Por qué había código Salit en la IA? ¿Sabía que se usó la huella neural de su hijo? Esa última pregunta golpeó como un martillo. Miré fríamente a mi interrogador, un consejero delgado de nariz aguileña con túnica gris. No lo sabía. El expediente estaba clasificado por encima de mi autorización. Averigüen quién firmó esa orden. Entonces sabrán quién enterró la verdad. Presionaron, insistieron, tratando de quebrarme. No funcionó. Había sobrevivido a cosas peores. Después de 12 horas,
Finalmente me sacaron de la habitación y me llevaron ante un tribunal de revisión del Consejo. Drevik, 2 miembros veteranos de la Dirección de Seguridad del Consejo y un enlace Saleit llamado Cares. Ese último me hizo arder la sangre. Los Saleit, ahora socios del Consejo, tenían demasiada influencia estos días. Tener a uno de ellos juzgando a un comandante humano era un insulto y una advertencia. Drevik comenzó fríamente. Comandante Ward, la evidencia confirma que su equipo efectivamente apagó el aniquilador. Sin embargo, persisten las preguntas sobre el origen de la activación. Preguntas que deben ser respondidas. Me mantuve erguido. Entonces hagan las preguntas correctas. ¿Quién insertó código híbrido en la IA? ¿Quién activó la secuencia? Porque no fui yo y no fue el mando de la Tierra. La voz de Cares fue un siseo seco. Espera que creamos que su ejército no sabía de tal corrupción. Espero que reconozcan un sabotaje cuando lo vean. Clavé mis ojos en él. Y consideren quién se beneficia de una guerra entre la Tierra y el Consejo. Eso dio en el blanco. Los ancianos murmuraron. Incluso la mirada de Drevik se agudizó. Porque era verdad. Alguien quería esta guerra. La pregunta era ¿quién? Continué. Saben, el código híbrido usaba patrones mucho más allá de la tecnología Salit estándar. Fue diseñado deliberadamente para eludir las salvaguardias. Ese tipo de inserción requería acceso interno, en ambos lados. Un instante de silencio. Entonces Drevik habló. Hemos rastreado ciertos paquetes de datos anómalos enrutados a través de los canales profundos del Iron Halo, vinculados a una división de operaciones encubiertas dentro de su propia agencia de inteligencia. Apreté la mandíbula. Sección 7. Había oído rumores, el tipo de operaciones en la sombra que ni siquiera los altos mandos controlaban del todo. Pero sabotear esto, arriesgar la extinción planetaria, era una locura, o peor, una provocación deliberada. Drevik se inclinó hacia adelante. Nos ayudará a identificar a estos elementos. Proporcionará acceso total a los archivos de defensa de la Tierra y permanecerá bajo custodia del Consejo hasta que este asunto se resuelva. Le devolví la mirada. Ayudaré a descubrir la verdad. Pero entienda esto, almirante. Si la sección 7 hizo esto, no actuaban para la Tierra. Actuaban para sí mismos. Y si no los detenemos, esta no será la última arma que se vuelva rebelde. Otro instante. Los miembros del Consejo deliberaron en voz baja. Los ojos de Cares nunca me abandonaron. Calculadores, fríos. Quería silenciarme, lo que significaba que ya me estaba acercando demasiado. Finalmente, Drevik se puso de pie. Regresará al Iron Halo bajo escolta. Se formará un equipo de investigación conjunto. Usted liderará el lado humano. Coopere plenamente o el Consejo tomará el control directo de los activos militares de la Tierra. Una amenaza, pero también una correa. Me necesitaban para desenredar esto. Por ahora. Asentí una sola vez. Entendido. El tribunal se levantó. Me llevaron de vuelta a las celdas. Mason esperaba, magullado, con el ceño fruncido. ¿Te presionaron a ti también?, preguntó. Duro. Hizo una mueca. ¿Te crees algo de esta mierda de investigación conjunta? No, pero nos compra tiempo. Trajeron a OA a continuación. Pálida pero viva. A Grant también. Los reuní en el bloque de celdas. Mantuve la voz baja. Escuchen. Tenemos una sola oportunidad. La sección 7 está sucia. Y quienquiera que impulsó esta activación quería una guerra. Los encontraremos, los expondremos antes de que el Consejo le eche toda la culpa a la Tierra. Mason asintió sombríamente. ¿Y si no lo hacemos? Miré por la pequeña ventana reforzada hacia las estrellas. Entonces la Tierra arde, y nosotros también. Estábamos de vuelta a bordo del Iron Halo en un día, aunque, escoltados, no describía del todo la situación. 2 escuadrones completos de fuerzas de paz del Consejo seguían cada uno de nuestros movimientos. Rifles de plasma al rojo vivo. La tripulación de la estación observaba desde las sombras. Nuestra propia gente, enfadada, confundida, asustada.
Lo vi en sus ojos. No sabían qué creer. ¿Había intentado realmente la Tierra disparar el aniquilador? ¿Acabábamos de evitar por poco una segunda guerra Sith? La verdad estaba enterrada bajo tanto miedo y propaganda que la mitad de la flota no sabía qué pensar. Y ahora, para empeorar las cosas, el Consejo caminaba por nuestros pasillos, sin ser desafiado, sin que se confiara en ellos. Mason se inclinó mientras marchábamos por el anillo de tránsito central. Esto es un polvorín, Jack. Una chispa, y toda esta maldita estación estallará en una guerra civil. Lo sé, dije. Por eso necesitamos movernos rápido. Nuestras órdenes eran claras. En la superficie, se había autorizado un grupo de trabajo de investigación conjunto. 5 oficiales de inteligencia del Consejo, 5 del CDT, una asociación forzada. Ninguna de las partes confiaba en la otra, pero ambas querían saber quién había activado la secuencia, o eso decían. En realidad, el Consejo ya estaba enmarcando esto como un fallo humano. Si no desenterrábamos la verdad primero, a nuestra manera, la Tierra cargaría con la culpa para siempre. Llegamos a la improvisada sala de reuniones del grupo de trabajo, anteriormente el centro de operaciones tácticas de la estación. Había sido despojada, con guardias del Consejo en cada entrada. En el extremo opuesto estaba la líder del Consejo, la inquisidora Vera. Alta, de piel oscura, ojos rasgados, movimientos como una cuchilla. Se decía que se había hecho un nombre destrozando a criminales de guerra Salith. No estaba aquí para la diplomacia. Estaba aquí para cortar gargantas. Su equipo la flanqueaba. 4 operativos de ojos fríos, todos conectados a elegantes equipos de datos. Ni siquiera nos miraron. Para ellos, ya éramos sospechosos. Guié a mi equipo. Mason, Oa y 2 nuevos técnicos del mando del CDT, el teniente Hall, un analista de datos silencioso, y el mayor Briggs, de contrainteligencia, ambos elegidos a dedo, ambos de confianza. La mirada de Vera nos barrió. Comandante Ward, seamos claros. Esto no es una alianza. Es una auditoría. Extraeremos las verdades necesarias. Coopere o será destituido. Sonreí finamente. Entendido, inquisidora. Empecemos por los datos. La habitación se oscureció. Hologramas cobraron vida. Trazas de red, registros de activación, grabaciones de seguridad. Las últimas horas del despertar del aniquilador, al descubierto. La voz de Vera era afilada como una navaja. Estos paquetes de datos anómalos, señaló cadenas de señales empalmadas, se originaron en un nodo de almacenamiento profundo bajo esta estación. Un nodo clasificado bajo su sección 7. Asentí. Un nodo que se suponía que estaba desactivado. Sin acceso autorizado en 3 años. Los ojos de Vera se entrecerraron. Y sin embargo, aquí está la señal. No se equivocaba. Las trazas eran claras. Código fantasma superpuesto, enrutado a través de sistemas olvidados. Exactamente el tipo de puerta trasera por la que la sección 7 era famosa. Pero había algo más. Algo que me llamó la atención. Me incliné hacia adelante. Congela esa imagen. Mejora el sector Delta 7. El holograma se amplió, revelando una subrutina enterrada. Dentro de la cadena de activación. No era código del Consejo, ni siquiera puramente Salith. Humano. Escrito a mano, una firma incrustada en las notas de compilación. Briggs gruñó. Hijo de. Esa es la vieja etiqueta de encriptación del general Holt. Se me heló la sangre. Holt, jefe retirado de operaciones encubiertas del CDT, arquitecto del proyecto Starbreaker, se creía que estaba fuera de la red después de la guerra Salith. Sin vínculos oficiales con el mando de la Tierra ya. Pero esto era un fantasma en la máquina. La mirada de Vera se agudizó. ¿Reconoce esto? Sí, dije. Y si Holt está involucrado, esto es más profundo de lo que pensábamos. Mason gruñó. ¿Crees que se cambió de bando? Apreté los puños. Creo que nunca dejó de luchar contra los Sith. Y alguien como Holt, creería que disparar el aniquilador era la única forma de terminar la guerra que empezamos. Oa habló,
con la voz tensa. Señor, hay más. Si Holt incrustó esta subrutina, no lo hizo solo. Alguien aquí en el Iron Halo tuvo que darle acceso. Un hombre infiltrado, un traidor. Miré a Vera. Necesitamos acceso completo a todos los archivos de la sección 7. Análisis conjunto, sin censuras. Por un largo momento, pensé que se negaría. Luego, concedido, dijo fríamente. Porque si esto fue un intento de provocar una guerra, su gente no será la única culpada. Una pizca de verdad. Si Holt había actuado solo o con aliados rebeldes, había violado no solo los códigos de la Tierra, sino también los acuerdos del Consejo. Ninguna especie quería ser vista albergando a un criminal de guerra. La investigación se profundizó. Durante las siguientes 6 horas, destrozamos datos, rastreando comunicaciones, descifrando encriptaciones, mapeando antiguas rutas de acceso. Cuanto más profundizábamos, más oscuro se ponía. La sección 7 no solo dirigía laboratorios clandestinos. Habían mantenido agentes durmientes en toda la flota, interruptores de muerte automatizados, semillas de IA enterradas en sistemas críticos, y lo peor de todo, archivos clasificados revelaron la verdad sobre Jacob. La voz de Ooa tembló mientras leía. Señor, no murió en una brecha. La sección 7 extrajo sus datos neurales después de un accidente de prueba. Lo usaron para humanizar el núcleo de puntería del aniquilador. Sin consentimiento familiar, sin supervisión del mando. Se me retorció el estómago. Ya lo sabía. Pero verlo en texto frío, quemaba. Los puños de Mason golpearon la consola. Esos enfermos cabrones. Briggs gruñó. Necesitaban una mente con intuición táctica y rencor. Su hijo había perdido amigos en la guerra Sith. Pensaron que sería la semilla perfecta. Me obligué a mantenerme frío. ¿Dónde está Holt ahora? Vera respondió. Las trazas de señal sugieren que está a bordo de una plataforma de sombra profunda. La estación Forja Negra, no registrada, fuera de la red. Mason maldijo. Por supuesto, ahí es donde construyeron lo peor. La mirada de Vera se encontró con la mía. Iremos allí juntos. Asentí. De acuerdo. Pero nos moveremos rápido. Si Holt sabe que vamos, borrará todo el lugar. Vera terminó. Y probablemente a cualquiera que quede dentro. Una alerta de emergencia brilló en la pantalla principal. Interceptación de comunicaciones del Consejo. Ráfaga encriptada desde Forja Negra. La voz de Holt. No me detendrán. Los Sith deben arder. Si el Consejo carece de la voluntad, la Tierra terminará la guerra. Estática. Fin de la transmisión. Una sentencia de muerte, para él o para todos nosotros. Me puse de pie. Nos movemos ahora. Sin burocracia. Sin esperar permiso. Los ojos de Vera brillaron. Por una vez, comandante Ward, estamos de acuerdo. Partimos 6 horas después. Fuerza de ataque conjunta, a toda potencia. Ya no había pretensiones diplomáticas. Si Holt estaba listo para prender fuego a la galaxia, entonces íbamos a arrastrarlo a la luz primero. La estación Forja Negra era un antiguo astillero de fabricación en el espacio profundo, utilizado en su día para prototipar tecnología de guerra durante el conflicto Seleth y luego oficialmente clausurado. Extraoficialmente, era donde la sección 7 enviaba proyectos demasiado sucios para que el mando de la Tierra los reconociera. El lugar era un ataúd flotante lleno de fantasmas y pecados. Me paré al frente del transbordador de ataque, con el casco en la mano, viendo las estrellas pasar como rayas. Mason revisaba sus armas a mi lado, sombrío, listo. Ooa estaba conectada a la red táctica, realizando barridos de sensores. Vera y su equipo viajaban en la bahía delantera, con sus armaduras, silenciosos y fríos. Esto no se trataba de confianza. Se trataba de necesidad. Holt era una amenaza para todos ahora. Elementos de la flota del Consejo nos seguían. 4 interceptores, una corbeta. No para apoyo, para contención. Si esto salía mal, convertirían en cristal toda la estación y a todos los que estuvieran en ella, incluyéndonos. Mason se inclinó.
¿Listo para esto? Crucé mi mirada con la suya. He estado listo desde el segundo que vi la cara de Jacob en ese núcleo. Asintió. No había más que decir. Las alarmas de aproximación sonaron. Oa habló rápido. Forja negra a la vista. Potencia externa mínima. Sin defensas activas, pero estoy leyendo ráfagas electromagnéticas anómalas en el interior. Holt sigue aquí, dije. Y está haciendo algo. Vera se acercó a mi lado. Brecha estándar o ataque rápido. Rápido, dije. No podemos darle tiempo a hundir el lugar. Ella asintió secamente. Por una vez, sin discusión. El transbordador atracó con fuerza. Las abrazaderas magnéticas nos sujetaron a uno de los puertos laterales de la forja. La esclusa de aire se activó con lentitud, los viejos sistemas crujiendo. Entramos con todo. Mason en punta, yo justo detrás de él. Oa y Briggs en los flancos. El equipo de Vera se movía como lobos, eficientes, letales. El interior de la estación era peor de lo que esperaba. Secciones enteras despojadas hasta el metal desnudo, paredes marcadas con viejas explosiones, luces parpadeantes, gravedad a medio funcionar. El aire apestaba a refrigerante y polímeros quemados. La voz de Mason crepitó por los comunicadores. Movimiento al frente. Drones. La primera oleada nos golpeó 2 pasillos más adentro. Bots de mantenimiento reutilizados, erizados de brazos cortantes y armas de choque. Holt había armamentizado los sistemas de la estación. Mason y Briggs derribaron 2 con ráfagas precisas. El equipo de Vera se abrió paso como un bisturí. Cuchillas de pulso cercenando extremidades. Disruptores neurales friendo circuitos. Cubría a Oa mientras saqueaba un cruce. ¿Dónde está Holt? Pregunté. Puente de mando central, dijo ella. Tiene la bóveda del núcleo sellada herméticamente. Algo grande se está encendiendo ahí dentro. Firma desconocida. Se me encogió el estómago. Otro núcleo de aniquilador, podría ser. Accioné el canal. Todas las unidades. Prioridad. Holt está activando algo en la bóveda. Entramos ahora. Presionamos con fuerza, abriéndonos paso entre drones, eludiendo puertas de seguridad. La resistencia se intensificó cerca de la sección del núcleo. Torretas automatizadas, más drones, incluso armazones de combate automatizados que Holt debió de haber rescatado de viejos arsenales de guerra. Fue brutal. Combate a corta distancia. Briggs recibió un impacto en el hombro. La armadura se chamuscó pero aguantó. Uno del equipo de Vera perdió un brazo por una cuchilla de choque. Seguimos avanzando. Finalmente, llegamos a la bóveda. Puertas blindadas masivas, selladas herméticamente. La voz de Holt resonó, tranquila, fría, familiar. No deberíais haber venido, Jack. Di un paso adelante. Esto se acaba aquí, Holt. Ríndete. Una risa amarga. ¿Rendirme? Cuando estamos tan cerca. El Consejo no terminará el trabajo. Nunca lo harán. Pero nosotros podemos. Oa trabajó rápido. Ha puenteado los controles principales, está alimentando la bóveda con un núcleo aislado. Solo se puede abrir manualmente. Vera me miró. Entonces la abriremos. Colocamos cargas. A la vieja usanza. Sin hackers. Cuando la explosión golpeó, las puertas gimieron y luego se abombaron hacia adentro. Salió humo. Entramos rápido, en formación escalonada, armas listas. Y ahí estaba. En el corazón de la bóveda, un prototipo de núcleo de aniquilador estelar, más pequeño, más refinado que el del arma principal, portátil, adaptable. Y de pie ante él, el general Holt, más viejo ahora, el rostro surcado de cicatrices, los ojos ardiendo con un propósito fanático. Llevaba un exotraje reforzado, con jacks neurales conectados a los controles del núcleo. Demasiado tarde, dijo. No podéis detenerlo. Este núcleo está vinculado a un sistema de entrega remota. Un salto y encenderá sus estrellas desde dentro. Mason maldijo. Ha construido una maldita bomba. Levanté mi arma.
Desconéctate ahora, Holt. No me obligues a abatirte. Sonrió. No me dispararás, Jack. No después de lo que le hicieron a tu hijo. Yo le di un propósito. Le di venganza. Se me heló la sangre. Lo usaste. Lo liberé. La voz de Holt se alzó. El consejo permitiría que los Sith se reconstruyeran, que se repoblaran. Lo has visto. Se sientan a juzgar mientras el enemigo se esconde en sus sombras. Esta arma terminará lo que empezamos. La voz de Oa era urgente. Carga del núcleo aumentando. Tiene un enlace ascendente conectado a un dron de salto. Tenemos minutos. Di un paso adelante, el arma firme. Termina con esto, Holt. Detendremos a los Sith de la manera correcta. No quemando estrellas enteras y comenzando una guerra que nos aniquile a nosotros también. Su mirada vaciló. Un momento de duda. Luego, alcanzó la interfaz del núcleo. Mason gritó, arma. Disparé primero. 3 rondas directas a través de la placa pectoral de su exotraje. Holt se tambaleó, la sangre brotando, pero sonrió incluso mientras caía. Demasiado tarde, Jack. Cayó al suelo. El pulso del núcleo se disparó. Oa gritó, ha activado un disparador automático. Vera se movió rápido, clavando un pico disruptor en el enlace ascendente. Saltaron chispas. Me dejé caer ante la consola, los dedos volando sobre los controles con infusión alienígena. La cara de Jacob brilló en mi mente. La reprimí, me concentré. Campo de amortiguación, ahora, grité. Oa redirigió la energía. Briggs conectó un condensador de emergencia. El pulso flaqueó, vaciló. Mason mantenía el perímetro, barriendo con su arma. Vamos, Jack. Encontré el código de desactivación. La anulación personal de Holt, enterrada bajo 6 capas de sistemas de seguridad. Lo introduje. El núcleo gritó, la energía surgió y luego colapsó hacia adentro. Silencio. Me recosté, con el corazón latiendo con fuerza. Núcleo neutralizado. Vera exhaló. Vivimos otro día. Mason comprobó el cuerpo de Holt. Muerto. Escupió. Maldito fanático. Me levanté lentamente. Miré alrededor de la bóveda en ruinas. El nombre de Jacob resonaba en mi cabeza, y las palabras de Holt, una verdad enterrada bajo toda la locura. El consejo se estaba cruzando de brazos. Los Alit se estaban reconstruyendo en rincones secretos de la galaxia. Pero el método de Holt no era la respuesta. Nos habría destruido a todos. El comunicador de Vera crepitó. Comando del Consejo en camino. Habían visto el pico de energía. Los refuerzos estarían aquí en cualquier momento. La miré. Necesitamos asegurar esta evidencia. Paquete de datos completo. El Consejo debe ver quién estaba realmente detrás de esto. Por una vez, asintió sin discutir. De acuerdo. Su equipo se movió rápido, copiando cada byte, cada registro. Briggs hizo lo mismo. Mason se paró a mi lado. ¿Y ahora qué, Jack? Miré el cadáver de Holt. Ahora, dije en voz baja, enterramos la guerra de este cabrón y luego nos preparamos para la verdadera. Porque en el fondo sabía que Holt no se había equivocado en una cosa. Los Salit no habían terminado. Y después de esto, el Consejo confiaría en nosotros aún menos. La guerra se avecinaba, solo que no la que Holt había intentado iniciar. Y la próxima vez, estaríamos listos, maldita sea. El viaje de vuelta a Liron Halo fue silencioso. Sin vítores, sin victoria, solo el peso frío de lo que habíamos encontrado y lo que estaba por venir. Holt estaba muerto. Su prototipo de núcleo, neutralizado. La estación Forja Negra, bajo cierre. Equipos del comando del Consejo pululaban por ella ahora. Pero nadie celebraba. Ni yo, ni Mason, ni Oa, ni siquiera el equipo de rostro sombrío de Vera. Porque Holt solo había sido la punta de la espada. El resto de la daga seguía enterrada profundamente en la propia cadena de mando de la Tierra. Y peor aún, el Consejo lo había visto.
La cubierta principal del Iron Halo estaba repleta de operativos del Consejo cuando atracamos. Más fuerzas de paz, más miradas frías. La noticia ya se había corrido. Las operaciones encubiertas de la Tierra casi habían provocado una guerra galáctica. Ahora todos querían sangre. El almirante Trent nos recibió en la esclusa, flanqueado por su Estado Mayor. Su rostro era de piedra, pero sus ojos delataban la tensión. ¿Lo encontraron?, preguntó. Muerto, dije. Y recuperamos todo. Le entregué un núcleo de datos sellado. La prueba de que Holt actuó sin autorización. La prueba de que pretendía eludir tanto a la autoridad de la Tierra como a la del Consejo. Trent lo tomó con un tenso asentimiento, pero incluso mientras hablaba, vi a las naves del Consejo apretando su formación fuera de la estación. Sin confianza, sin margen de error. Vera se acercó a Trent. Esta investigación no ha concluido. El mando de la Tierra debe someterse a una auditoría completa del Consejo. Los activos de la sección 7 deben ser desmantelados. La mandíbula de Trent se tensó. Bajo protesta. La voz de Vera era de hielo. La protesta se anota, pero después de lo que hemos visto, sus protestas tendrán poco peso. Mason murmuró por lo bajo. Malditos buitres. Le lancé una mirada. Aquí no, ahora no. Trent nos hizo señas para entrar en una sala de conferencia segura. Una vez dentro, con las puertas selladas, finalmente se quitó la máscara. Están pidiendo una purga, dijo. El liderazgo del Consejo quiere el control total de los programas clandestinos de la Tierra. Quieren que cada último fragmento de investigación de IA sea bloqueado o destruido. Oa negó con la cabeza. Idiotas. Si lo cerramos todo, estaremos indefensos cuando llegue la próxima guerra. Hablé secamente. Ese es el punto. No nos quieren listos. Nos quieren de rodillas. Trent me miró. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú, Jack? Crucé mi mirada con la suya. Quiero que salga la verdad. Exposición completa de la red de Holt. Y quiero a la Tierra lista para la verdadera lucha. Los ojos de Trent se entrecerraron. ¿Tú también lo crees, entonces? Lo creo, dije. Holt se equivocó en la táctica, pero no en la intención. Los Aleid se están reconstruyendo en silencio bajo los puntos ciegos del Consejo, y después de este desastre, vendrán más rápido. Trent se inclinó hacia adelante, con voz baja. Y el Consejo no hará nada. Están fracturados, demasiado asustados de otra guerra. Asentí. Lo que significa que estamos solos. Un largo silencio. Luego, Trent activó una comunicación privada. Conecte al director Vance. Momentos después, un holograma cobró vida. Un hombre mayor, de ojos agudos, cabello gris acero. Director de inteligencia del CDT, el hombre que supuestamente había disuelto la sección 7. Habló sin preámbulos. He revisado los datos de Forja Negra. Holt se rebeló, pero tenía simpatizantes todavía incrustados. ¿Cuántos?, pregunté. La mirada de Vance era sombría. Demasiados. Y no solo en el CDT, también actores políticos, corporativos, incluso vinculados al Consejo. Alguien ayudó a financiar el segundo núcleo de Holt. Alguien fuera del mando de la Tierra. Mason maldijo. Una guerra en la sombra. Vance asintió. Y solo está empezando. Miré a Trent. Entonces, ¿cuál es la jugada? El Consejo ya tiene a la mitad de nuestra flota con una correa. La voz de Trent se endureció. Oficialmente, cooperamos. Nos doblegamos. Les dejamos creer que estamos rotos. ¿Y extraoficialmente?, pregunté. Me miró directamente a los ojos. Extraoficialmente, reconstruimos. En silencio, de forma inteligente. No más asesinos de soles. No más juguetes del fin del mundo. Pero necesitaremos naves, inteligencia, exploradores de largo alcance. Porque cuando los Sith se muevan de nuevo, y lo harán, estaremos solos. Era el único camino sensato que quedaba. Trent se dirigió a Vance. Autorización. Vance asintió.
Reabriré los canales de operaciones encubiertas, bajo supervisión directa esta vez. Sin sección 7, y quiero al comandante Ward liderando el nuevo grupo de trabajo. Mason sonrió levemente. Acabas de ser ascendido, Jack. No sonreí. No quiero el maldito rango. Quiero resultados. La mirada de Vance se agudizó. Entonces los tendrás, y autorización completa. Oa finalmente habló, con la voz tensa. ¿Y qué hay de la huella de Jacob? ¿Los restos de la IA híbrida? Tragué saliva. Esa herida todavía estaba abierta. Trent me miró. La decisión es tuya. Respiré lentamente. Ciérrenlo. Máximo secreto. Sin resurrección, pero estudienlo con cuidado. Si hay alguna forma de protegernos contra el futuro código Sith, la huella de Jacob aún podría ayudar. Nadie discutió. Vance activó otro canal. La seguridad del Consejo exigirá un chivo expiatorio público. Alguien va a pagar por esto. ¿Entiendes? Asentí. Holt está muerto. Su red, expuesta. Que se las arreglen con eso. Vera entró entonces, sin ser invitada pero claramente informada. Nos miró fríamente. El mando de la Tierra sobrevivirá a esto, a duras penas, pero el Consejo nunca volverá a confiar plenamente en ustedes. Le devolví la mirada. Bien, confiaremos en nosotros mismos. Por primera vez, un destello de respeto. Comandante Ward, recomendaré que conserve la autoridad operativa. Ha demostrado ser pragmático. Fue lo más parecido a un cumplido que recibiría. Trent terminó la reunión allí. La transmisión de Vance se cortó. Vera se retiró. Me quedé con Mason y Oa en la oscura sala de conferencias. Las estrellas afuera se sentían más frías que nunca. Mason finalmente habló. Así que eso es todo. Reconstruimos en secreto. Lo miré. Hacemos lo que debemos por la Tierra, por Jacob, por los que lucharán en la próxima guerra. La voz de Oa era suave. ¿Crees que llegaremos a tiempo? Miré fijamente a las estrellas. Más nos vale, maldita sea, porque si no lo hacemos. No terminé. No era necesario. Ambos asintieron. La guerra no había terminado. Ni de lejos. Y esta vez la lucharíamos en nuestros propios términos. El consejo se fue 3 días después. No todos, por supuesto. Las fuerzas de paz permanecerían en el Iron Halo indefinidamente para fines de auditoría. El equipo de Vera fue rotado de vuelta a la flota principal del Consejo, no sin antes darme un seco asentimiento que devolví de la misma manera. Llámalo respeto mutuo o sospecha mutua. En este juego, no importaba cuál fuera. La versión oficial para la galaxia era simple. Un general renegado de operaciones encubiertas había intentado una activación no autorizada del aniquilador estelar. El mando de la Tierra había respondido rápidamente y evitado el desastre. El Consejo estaba satisfecho con el resultado, aunque emitieron una sanción formal a los programas de armas de IA de la Tierra y pusieron todo nuevo desarrollo militar bajo estricta revisión. Por supuesto, no confiaban en nosotros. Nunca lo habían hecho. Y ahora les habíamos dado una razón para apretar la soga. Pero nada de eso importaba ya. Ni para mí, ni para Trent, ni para aquellos de nosotros que sabíamos lo que se avecinaba. 6 días después de la muerte de Holt, celebramos un consejo privado. Sin observadores del consejo, sin canales de comunicación abiertos, solo los pocos que quedábamos en pie. Trent, Vance, Mason, Oa, Briggs, yo mismo. El nuevo núcleo de lo que se convertiría en la verdadera defensa de la Tierra. Nos reunimos en una de las antiguas salas de guerra del Iron Halo, en lo profundo del casco de la estación, donde los ojos del Consejo no vigilaban. Trent abrió sin preámbulos. Hemos limpiado la sección 7, cada rastro. Sus activos están bloqueados o desaparecidos. Pero no será suficiente. Vance añadió. Nuestras redes están plagadas de código durmiente, escuchas del Consejo por todas partes y más. Sacó un holograma. Hemos captado conversaciones. Señales distorsionadas. Ráfagas interceptadas de sondas del espacio profundo.
sin encriptar porque no estaban destinadas a nosotros. Oa frunció el ceño. Matriz de lenguaje Salit. Peor, dijo Vance. Nuevo dialecto, hibridado. Algo viejo, algo nuevo. Accionó otro archivo, una serie de mapas estelares borrosos. Mason se inclinó. Sistemas del borde exterior, deshabitados. Ya no, dijo Vance sombríamente. En los últimos 3 meses, hemos visto picos de energía exponenciales en esos sectores. Tráfico de naves no registrado. Señales furtivas. Algo se está moviendo ahí fuera. Me crucé de brazos. Los Salit no solo se están reconstruyendo. Están evolucionando. Trent asintió. Tenemos confirmación. Han desarrollado nuevos relés de comunicación subespaciales usando un entramado biosintético. Más difíciles de detectar, más difíciles de interferir. Mason escupió. Y la respuesta del consejo. El rostro de Vance era de hielo. Ninguna. Se niegan a creer que la amenaza es real. Demasiado asustados de provocar otra guerra. Los miré a todos. Entonces lucharemos nosotros mismos. Por eso estábamos aquí. Por eso seguíamos respirando después del desastre en Forja Negra. El Consejo pensó que había quebrado la voluntad de la Tierra. No lo habían hecho. Solo la habían enfocado. Hablé secamente. Necesitamos ojos. Exploradores de largo alcance, bases avanzadas. Trent respondió, ya en marcha. Vance ha autorizado una iniciativa de flota fantasma. Naves pequeñas, camufladas. Sin marcas oficiales, fuera de los registros. Mason sonrió levemente. Eso suena mejor. Vance añadió. También necesitamos un nuevo grupo de trabajo, rápido, adaptable, independiente, para cazar amenazas antes de que nos alcancen. Todas las miradas se volvieron hacia mí. No dudé. Yo lo lideraré. Trent sonrió sombríamente. Eso nunca estuvo en duda. Pasamos las siguientes horas perfilando el marco. Sin nombre oficial, sin registros públicos, solo una fuerza fantasma con una misión. Encontrar el resurgimiento Sith, perturbarlo y, si es necesario, eliminarlo antes de que llegue al espacio humano. Sin supervisión del Consejo, sin juegos políticos, solo guerra, de la manera en que tenía que ser luchada. Oa se inclinó. Y la tecnología de IA híbrida. Respiré lentamente. Eso todavía me quemaba en las entrañas. La huella de Jacob. Fragmentos de ella todavía existían en la copia de seguridad del núcleo del aniquilador. Vance la había sellado en una bóveda negra, pero incluso encerrada, no estaba segura. Solo estudio controlado, dije. Puede que la necesitemos para contrarrestar los nuevos sistemas Sith, pero sin armamentización. No de nuevo. Vance asintió. Entendido. Trent me miró. Te daremos lo que podamos, Jack, pero operarás sin cobertura oficial. Si el Consejo se entera. Lo sé, dije. Lo llamarán una acción renegada. Me colgarán por ello. No importa. Mason me dio una palmada en el hombro. No estarás solo. Sonreí levemente. No pensaba que lo estaría. Para cuando terminó la reunión, las estrellas afuera habían cambiado. El Iron Halo flotaba solo, una fortaleza solo de nombre ahora. Su poder humillado, su futuro incierto. Pero dentro de estas paredes, algo nuevo estaba tomando forma. Una fuerza que lucharía sin importar lo que dijera el Consejo, sin importar cuán profundo intentaran esconderse los Salit. Al día siguiente, hice mis rondas en silencio. Sin anuncios, sin grandes órdenes, solo cara a cara con aquellos en quienes confiaba. Briggs ya estaba preparando las primeras naves exploradoras, corbetas despojadas con placas de sigilo y máscaras de sensores. Mason supervisaba ejercicios de armamento, solo armas pequeñas por ahora. Pero el mensaje era claro: preparación. Oa estaba enterrada en datos, analizando los archivos de Forja Negra en busca de cualquier pista sobre qué más había construido la red de Holt o donde habían aprendido los Sith sus nuevos trucos.
Cuando la encontré en la antigua sala del núcleo de datos, levantó la vista, con ojeras bajo los ojos. «Deberías descansar», le dije. Ella negó con la cabeza. «Todavía no. Hay algo aquí, más profundo que solo la tecnología de Holt». Sacó un fragmento. Archivos corruptos recuperados del caché privado de Holt. Una sola frase repetida en docenas de sectores. Next Awakening. Fruncí el ceño. ¿Has traducido eso? No del todo, dijo. Pero no es una frase select. Es más antigua. Estoy haciendo referencias cruzadas ahora. Me incliné más cerca. En el fondo de mis entrañas, algo se movió. Holt había sido muchas cosas. Un fanático, un criminal de guerra. Pero no era estúpido. Si había marcado esto, significaba algo, y no algo bueno. Más tarde esa noche, estaba solo en la cubierta de observación del Ironalo, mirando hacia el vacío. El rostro de Jacob todavía me perseguía. No la versión retorcida por la IA, el niño que había criado, el hombre en el que se estaba convirtiendo. Tomado, usado, corrompido por las mismas máquinas que habíamos jurado que nos protegerían. Le debía más que venganza. Le debía un futuro donde ese tipo de traición nunca volvería a suceder. Pasos detrás de mí. Mason. Se paró junto al ventanal, en silencio por un momento. Luego, ¿estás seguro de este camino, Jack? No aparté la vista. No se trata de estar seguro. Se trata de hacer lo que hay que hacer. Asintió. Estamos contigo hasta el final. Le eché un vistazo. Incluso cuando se ponga oscuro. Sonrió, sin rastro de humor. Jack, ya está oscuro. Siempre lo ha estado. Por eso luchamos. Sonreí levemente. Tenía razón. La oscuridad no estaba llegando. Estaba aquí. Siempre había estado aquí. Y ahora, por fin, estábamos listos para enfrentarla. Dejé la cubierta horas después, con la mente enfocada. Planes que hacer, tripulaciones que reclutar, naves que desplegar. Antes de que terminara la semana, mi nuevo grupo de trabajo tenía sus primeras órdenes oficiales. Interceptar una señal fantasma del borde exterior. La misma región marcada en los datos del Next Awakening. Clase de nave desconocida. Configuración desconocida. Viajando bajo sigilo a casi la velocidad de la luz, en dirección al espacio humano. Sin activos del Consejo cerca, sin respuesta oficial, solo nosotros. Me paré en la recién recomisionada nave de ataque Vanguard. Una nave esbelta y depredadora diseñada para la velocidad y la precisión. Mason a mi lado. OA en la silla de mando. Briggs monitoreando la táctica. Una tripulación esquelética, pero leal. Nuestra primera misión no estaba autorizada, no era pública, pero era el comienzo de la lucha que habíamos elegido. Accioné el comunicador. A toda la tripulación, habla el comandante Ward. Despegamos en 5. Esto es una operación encubierta. Sin registros. Si alguien quiere retirarse, ahora es el momento. Nadie se movió. Sonreí sombríamente. Bien. El Vanguard se encendió, sus motores zumbando con furia contenida. Mientras nos deslizábamos hacia el espacio, miré hacia atrás una vez a la forma menguante del Ironalo. Un símbolo de lo que se había perdido y lo que ahora debía protegerse. Por delante solo había estrellas desconocidas, amenazas desconocidas, guerras desconocidas. Pero esta vez, no esperaríamos a que vinieran a nosotros. Esta vez, nosotros les llevaríamos la guerra a ellos.